Acompáñeme, por favor, hermano, con su Biblia a Primera de Juan. Vamos a continuar durante las próximas, esta semana, este domingo y el próximo domingo, estudiando la carta de Primera Juan. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Si nosotros tomáramos esta porción y la arrancamos de la Biblia y la estudiamos sin tener en cuenta todo lo que dice Juan en el contexto, sin hacer una exégesis cuidadosa de estudiar cada una de las palabras, cada una de las frases y cómo esta armoniza con el resto de las Escrituras, si hiciéramos eso, cosa que no deberíamos hacer, ¿no? Este pasaje parecería apoyar la idea de que un cristiano puede alcanzar una perfección moral, a tal punto que no cometiera ningún pecado más, que pudiera vivir sin pecado ahora mismo en este mundo. Algo que hace de una falsa enseñanza que se ha llamado el perfeccionismo. No es así como lo vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a dedicarle tiempo para que si alguien tenía alguna idea incorrecta con respecto a esto, la suelte y abrace la verdad de Dios, entendiendo que la verdad de Dios transforma, tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Dice así Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Intrigante, ¿no? Sí que es intrigante porque literalmente afirma que un creyente no puede pecar. Y esto puede generar mucha tensión, mucha angustia, puede generar mucha frustración entre los creyentes. Porque por un lado experimentamos la realidad del pecado en nuestras vidas. Los creyentes pecan. Sí que lo hacemos y lo hacemos más a menudo de lo que quisiéramos. Y a veces lo hacemos incluso sin darnos cuenta y alguien nos dice y nos lo recuerda y tenemos convicción de pecado. Pensar de que un verdadero creyente puede llegar al punto de no cometer ningún pecado, bueno, es muy frustrante a la luz de esta realidad, de la experiencia que nosotros tenemos en nuestra lucha con el pecado, en las tentaciones y en ocasiones ceder ante esas tentaciones. Por otro lado, afirmar que no cometemos más pecado sería contrario a lo que enseñan el resto de las Escrituras. Juan mismo, en el capítulo 1, versículo 8, versículo 10, afirma que alguien que dice que no tiene pecado es un mentiroso. El apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo en Romanos capítulo 7 y la realidad del pecado en su vida, hace las siguientes afirmaciones. Preste atención, hermano. Dice así, algunas frases voy a extraer de este capítulo 7. En el versículo 14 dice: yo soy carnal, vendido al pecado. El versículo 15, Pablo dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. El versículo 17 dice: el pecado mora en mí. El versículo 18, en mi carne no mora el bien. El versículo 19 dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el versículo 23 dice: veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se veía a sí mismo y exclamaba, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado, no lo he alcanzado, ni que aún sea perfecto. Pablo no se veía como alguien perfecto,
no se veía como alguien que había logrado en su desempeño espiritual todo lo que Cristo quería que él sea, y hace estas declaraciones que son francas, son humildes, se humilla Pablo, reconoce que no es lo que debería ser, que reconoce que Cristo aún no ha hecho en su vida todo, no ha completado su obra. Tremendo, ¿no? Aún así, a pesar de lo que enseñan las Escrituras, y vamos a desarrollar más adelante, hay algunas personas que, basándose en pasajes como el que vamos a estudiar en esta mañana, han afirmado esta enseñanza del perfeccionismo moral, la idea de que hay una clase de cristianos que alcanzan un estado de perfección moral aquí, ahora, en esta vida. Esto ha surgido en los comienzos del cristianismo, en los monasterios, y en la historia contemporánea de la Iglesia surgió por medio de la Iglesia metodista. Juan Wesley afirmaba esta realidad de la perfección moral, esta segunda gracia que recibía el creyente, donde tenía la santificación como de una forma instantánea, a tal punto que el creyente podía experimentar un amor perfecto. Imagínense si uno experimenta un amor perfecto y la ley, el Señor Jesucristo la resume en amar a Dios y en amar al prójimo como el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Bueno, eso hablaría de que el creyente podría alcanzar una perfección moral. Quienes pretenden alcanzar esta clase de perfección moral dan lugar a una especie de elitismo religioso, ¿no? Porque reconocen que no es algo de todos los cristianos, sino algunos cristianos formarían parte de esta élite. De alguna forma, quienes dicen haber alcanzado esto se sienten superiores a otros cristianos en su desempeño moral, y normalmente pretenden que esta experiencia es el resultado de un gran esfuerzo que han hecho para combatir el pecado. Es inevitable, ¿no?, tener estas afirmaciones y no deslizarse a una actitud orgullosa. Porque bueno, cuando alguien tiene semejante desempeño, pretende tener semejante desempeño, se lo quiere contar a otros, ¿no? Como un logro que ha obtenido. Y es una experiencia que lo he visto. Imagínese todas las vueltas que tenemos que dar en nuestras mentes para pretender alcanzar un estado de impecabilidad a nuestros razonamientos y a las Escrituras y a la palabra de Dios. Y pretender esto supone dos grandes problemas. En primer lugar, para convencernos que hemos logrado un estado de impecabilidad, debemos sufrir una sobreestimación de nuestro desempeño moral. Debe ser tan radical la forma en la que vemos nuestras obras que lo vemos como súper altos, como súper sublimes, que como que llegan hasta el cielo mismo, al estándar de Dios. Entonces, cuando hacemos algo bueno, le damos tanto valor que le damos ese aura de perfección. Y otro de los problemas es que para convencernos de que hemos logrado un estado de impecabilidad, debemos tener en muy poco los requisitos morales de la ley de Dios. Debemos de tener muy poco el carácter de Dios. Debemos de tener un concepto bajo de Dios, del estándar de Dios, de la ley de Dios. Imagine pensar que hemos logrado satisfacer las demandas de Dios, que hemos logrado cumplir la ley de Dios a la perfección. Bueno, de alguna forma tenemos mucha estima sobre nuestro desempeño y tenemos un concepto bajo de la ley de Dios. El perfeccionismo implica una distorsión de la propia naturaleza humana, una distorsión de la doctrina de la santificación. Las Escrituras enseñan que cuando venimos en Cristo entramos en un proceso de santificación que no es algo instantáneo y que nunca lo vamos a lograr a la perfección, sino que cuando estemos libres de la presencia de pecado en la eternidad. Es una distorsión de la ley de Dios mismo, y de la necesidad de gracia cada día de nuestras vidas. ¿Para qué la gracia, no? Si nosotros lo podemos lograr. Casi que no necesitaríamos de Dios si lográramos esto. Para creer que estamos sin pecado debemos de alguna forma anular las normas de la ley de Dios, reducir el nivel de justicia divina a nuestra altura, a una altura humana, para poder cumplirlo. Tendríamos que mentirnos
a nosotros mismos con respecto a la ley de Dios, con respecto a Dios, y mentirnos con respecto a nuestra propia obediencia, ya que sería una autoevaluación decir que hemos alcanzado la impecabilidad. Sería mejor preguntarle a los que nos rodean, ¿no? ¿Qué dirían? La verdadera marca de un hijo de Dios, un verdadero creyente, alguien que está creciendo en su santidad, nunca se va a ver más santo. Cuando vemos la ley de Dios, vemos a Dios, vemos su carácter. En lugar de vernos más santos, lo que nos vemos es más miserables. Más nos acercamos a la persona de Dios y más conocemos de su palabra, de su ley, más a la luz sale nuestra maldad, nuestras miserias. Un verdadero creyente exclama como Pablo al final de Romanos capítulo 7, miserable de mí. Así es como se veía Pablo. El Señor Jesucristo dice que aquellos que pertenecen al reino de Dios, aquellos que son salvos, los creyentes, son pobres en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Espiritualmente, cuando nos vemos a nosotros mismos, un creyente se ve como un mendigo. Alguien que dice, yo no puedo hacer nada, Señor, para hallar gracia, para hallar misericordia, no puedo cumplir tus estándares, no hay manera, no hay forma. Oh, Señor, te necesito. Aunque el perfeccionismo busca distanciarse del antinomianismo, el antinomianismo sería como algo opuesto. En lugar de decir que uno va a alcanzar la ley moral, el antinomianismo diría algo así como que no hace falta alcanzar la ley moral. No hay necesidad de obedecer la ley de Dios. Estamos en la gracia, podemos hacer lo que nos parezca y de alguna forma divorciar la realidad de la conversión con el comportamiento, con la conducta, diciendo de que nuestra conversión no necesariamente tiene por qué producir ningún cambio en nuestra vida. Bueno, aunque el perfeccionismo quiere diferenciarse del antinomianismo, termina en un sentido siendo lo mismo, porque ambos reducen la ley de Dios. El perfeccionismo la reduce al punto de que dice que la puede cumplir, y el antinomianismo la reduce al punto de que dice que ya no hay ninguna necesidad de cumplir con los mandatos de Dios. Al punto tan bajo, en ambos casos, de pensar de que alguien puede no tener pecado. Bueno, los falsos maestros que se encontraban entre las iglesias a las que Juan se dirige, algunos ya habían salido de la iglesia, pero tenían alguna clase de influencia sobre las congregaciones, tenían un concepto bajo de la ley moral de Dios, minimizaban el pecado, afirmaban que podían tener comunión con Dios sin importar el comportamiento moral. Decían que no cometían pecado, incluso decían que no habían pecado. Eso lo encontramos en el primer capítulo. Y Juan los describe a ellos de la siguiente forma. Les dice que están en tinieblas y que andan en tinieblas. Es una forma que Juan utiliza para hablar de que no son convertidos. Ellos decían que conocían a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Decían que estaban en luz, pero aborrecían a otros en lugar de amarlos. Es imposible, es incompatible que un verdadero creyente ande por este mundo abrazando el pecado de tal modo que el pecado sea su característica, que tenga un patrón de vida pecaminoso, que viva su vida moralmente indiferente y en rebeldía en cuanto a Dios y su palabra. La idea de que alguien afirme que conoce a Dios, pero no guarda y rechaza los mandamientos de Dios, es falsa. Eso es lo que enseña Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 4. Y Juan va a explicar por qué, en esta porción que vamos a estudiar hoy, va a explicar por qué es imposible que un cristiano tenga un patrón de vida pecaminoso. No va a explicar que es imposible que un cristiano peque, sino que es imposible que un cristiano sea caracterizado por vivir en rebeldía en contra de los mandamientos de Dios y afirme y diga, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios. Uno de los objetivos que tiene Juan con toda su carta es estimular a los cristianos a vivir una vida de pureza. En el capítulo 2, versículo 1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y en el contexto inmediato, en el capítulo 2, versículo 28, al capítulo 3, versículo 3, Juan habla de que los creyentes tenemos la esperanza de la venida del Señor Jesucristo y que eso tiene un efecto purificador en nuestras vidas. En el texto que vamos a estudiar hoy, no se nos manda, no hay un mandato a no pecar,
sino que habla de nuestra santidad como una consecuencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos comprender que el cristianismo y el pecado son incompatibles, y comprender esto nos debería estimular en nuestra santificación. Sí que tiene un efecto purificador. Pero otro de los objetivos que tiene Juan, específicamente en este pasaje, lo dice en el capítulo 3, versículo 7, cuando dice: hijitos, nadie os engañe. Uno de los objetivos de Juan es brindar instrucción, advertir a los creyentes, para que la iglesia no reconozca a nadie que tiene una conducta inmoral como un verdadero cristiano. No, la iglesia no debería hacer esto bajo ningún punto de vista. De alguna forma, Juan responde a la pregunta que podríamos hacernos de si un cristiano puede vivir practicando el pecado, o por qué un cristiano no vive practicando el pecado, o por qué un cristiano no tiene un patrón de vida pecaminoso. Y lo que va a hacer Juan va a darnos razones de por qué los cristianos no tienen un patrón de vida pecaminoso. En primer lugar, los verdaderos cristianos, no tienen un patrón de vida pecaminoso, porque el pecado es una manifestación de rebeldía contra la autoridad de Dios. El versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Rebelarse contra la palabra de Dios es rebelarse contra Dios mismo. Dios está unido de tal forma a su palabra que le representa a él, representa a su persona. Si usted se rebela contra lo que dice la Biblia, usted se está rebelando contra Dios mismo. Usted, si deja de lado la Biblia, está dejando de lado a Dios. Usted no puede relacionarse con Dios y rechazar su palabra. Es algo total y absolutamente incompatible. Esto es algo que lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. En la semana leía en 2 Crónicas 24:20, estaba reinando Joás en Judá, y Joiada era el sumo sacerdote. Mientras el sumo sacerdote, mientras el líder espiritual vivía, Joás hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Pero cuando murió Joiada, Joás y todo Judá se volvió a la idolatría. Entonces Dios envía al hijo de Joiada para que profetice, y por medio de lo que él dice podemos ver claramente que abandonar los mandamientos de Dios es abandonar a Dios mismo. Rebelarse contra la ley de Dios es rebelarse contra Dios. Fíjese cómo dice. Dice así: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Los mandamientos de Dios. Quebrantaban los mandamientos de Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová. No dice por haber dejado los mandamientos de Jehová. Por haber dejado a Jehová. Cuando abandonamos la palabra de Dios, abandonamos a Dios mismo. Y luego dice: Él también nos abandonará. El fundamento de una relación correcta con Dios está en reconocer que Él mismo, que Dios mismo define cuál es el estándar de lo que está bien y lo que está mal, y someternos voluntariamente a ese estándar. Cuando Juan define el pecado en este versículo como un abandono a la ley de Dios, Juan dice mucho más de lo que parece decir a simple vista en este versículo. Porque claro, el pecado es infracción de la ley. Pero la idea que transmite por las palabras que usa Juan en el original describe mucho más que eso. Describe un rechazo contundente, abierto a la ley de Dios. Un abandono completo a la palabra de Dios como una fuente de autoridad. Eso es lo que está describiendo Juan. Y las consecuencias de esto lo podemos ver en todo el contexto de la carta. Ellos habían abandonado la autoridad de la ley de Dios, ellos afirmaban tener comunión con Dios, andaban en tinieblas, a tal punto que podían decir: bueno, nosotros no tenemos pecado, nosotros no hemos pecado. Habían divorciado la conducta moral con la vida espiritual, por lo tanto rechazaban la ley de Dios. Entonces Juan responde a este error para proteger a la comunidad de creyentes, enseñando que los creyentes, aquellos que son convertidos, no pueden tener un patrón de vida pecaminoso, porque el pecado como una práctica de vida manifiesta rebeldía contra la autoridad de Dios. Hay un carácter universal en la definición que Juan nos da del pecado. Comienza diciendo todos. No permite excepciones,
No importa si la persona que hace esto ocupa un lugar, una posición de liderazgo en la iglesia, no importa si cree o no cree en la palabra de Dios, no hace ninguna distinción entre género, nacionalidad, edad o otra característica. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Algunos no se consideraban, como vimos, infractores de la ley, porque decían que no había pecado, se veían a sí mismos como perfectos de alguna forma, y Juan les contesta que son mentirosos, que no practican la verdad, que están engañados, que la palabra de Dios no está en ellos. Se veían a sí mismos y decían, yo permanezco en Dios, yo estoy en luz. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 6, pero Juan les recuerda que ellos no guardaban los mandamientos, que ellos aborrecían a los hermanos, y por lo tanto no estaban en luz, sino que les dice que estaban en tinieblas aún, que no le conocían, que no permanecían en él. Los falsos maestros se consideraban una élite espiritual, y Juan da una definición del pecado que los expone, de que no son ninguna élite espiritual, de que no son ni siquiera cristianos. La frase todo aquel enfatiza la universalidad de la aplicación, o mejor dicho, de la condición, porque eso es lo que describe Juan. Describe una condición, no describe actos aislados de pecado como infracciones de la ley, aunque lo son, pero eso no es a lo que se refiere. Parece simplista, ¿no?, la definición de Juan. ¿O no les parece? Claro que sí, porque dice todo aquel que comete pecado infringe la ley. Es claro, es obvio. No hay ningún misterio en eso. Pero Juan está describiendo la naturaleza del pecado. Un punto muy importante para que entendamos estos versículos, todo este pasaje, es que Juan no está describiendo actos pecaminosos, accidentales, casuales o de forma individual o independiente. No está describiendo actos pecaminosos de forma individual, sino que describe el pecado como un estilo de vida, como una conducta, como un patrón, como una práctica, como una evidencia de un rechazo abierto a la autoridad de Dios. Y permítame darle algunos argumentos para demostrar esto. Lo podemos argumentar en primer lugar por el tiempo y la forma de los verbos. El verbo comete, infringe, y el resto de los versículos de todo el pasaje, que están los verbos cuando habla del pecado, que dice que peca. Bueno, los tiempos verbales nos arrojan luz para entender de que no está hablando de un acto aislado. Les voy a dar un ejemplo para que podamos comprender esto antes de analizar este versículo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1, Juan describe el pecado de los creyentes de la siguiente manera. Dice, si alguno hubiere pecado. Describe el pecado como un evento individual y ocasional. No lo describe como una situación presente, sino que utiliza un verbo aoristo activo para hablar como una actividad que se realizó en un momento específico en el pasado. Juan, cuando describe el pecado del creyente, lo describe como actos individuales. Pecamos, nos arrepentimos y confesamos. Bueno, así no es como se describe el pecado en estos versículos. Cuando dice todo aquel que comete es un verbo presente activo y es un verbo participio en su forma. No describe un evento pasado, sino una acción que está teniendo curso ahora mismo, que es el presente, que describe su realidad y su actualidad en este momento. Es como si yo les dijera, bueno, yo prediqué. Es algo que sucedió en el pasado, pero si yo les digo, yo ahora estoy predicando. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en mi vida. Podríamos traducir esta frase, lo que pasa es que, claro, no sería muy fluido en nuestro lenguaje, pero podríamos traducir esta frase de la siguiente forma. Todo aquel que está haciendo pecado, que está practicando el pecado. Por medio de esto, quiero enfatizar que cuando hablo del pecado en estos 7 versículos, describe un aspecto continuo de pecado, una condición de vida, un estilo. Este verbo comete, Juan lo utiliza en 4 ocasiones. El versículo 7 dice, el que hace justicia, es la misma palabra, el que hace. El que hace justicia es justo. Bueno, alguien que comete un acto de justicia, no es justo por hacer algo bueno, ¿o no? Hasta el corazón más oscuro puede arrojar algo de luz.
Y sin embargo eso no significa que esté en luz. Entonces, si alguien hace algo bueno, nosotros decimos, es una persona justa, ¿no? Pero ayer me robó, bueno, pero hoy mirá, ayuda a una ancianita a cruzar la calle, no. Bueno, es la misma palabra. Es la misma palabra. No está describiendo a alguien que comete un acto de justicia, sino a alguien que vive una vida justa. En el versículo 8 dice, lo traduce como práctica. La misma palabra. El que practica pecado es del diablo. En el versículo 10 dice, todo aquel que no hace, esa palabra hace es la misma. Todo aquel que no practica sería justicia, no es de Dios. Juan no habla del pecado o de la justicia como actos aislados, sino como una conducta que tiene resultados en nuestro presente y que formaría parte de nuestra vida. Por medio de este tiempo verbal describe a alguien que está caracterizado por el pecado en su vida, como éramos nosotros antes de nuestra conversión. La palabra pecado es la palabra griega amartía, que literalmente significa errar al blanco, describe toda distorsión moral, pero describe mucho más que eso. Describe las acciones que son erradas al estándar moral de Dios. Describe también el elemento interno, nuestra inclinación a causa de nuestra naturaleza caída a cometer acciones que son desviadas a la ley de Dios. En ese sentido, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 9, se nos describe como que todos estamos bajo pecado, que es nuestra condición delante de Dios. Describe la palabra amartía nuestras acciones como una consecuencia en ocasiones de nuestra naturaleza caída. Dios es el estándar de perfección moral y todo lo que se desvíe del estándar divino es pecado. Por ello es que Dios mismo determina qué cosas están bien, qué cosas están mal, porque Él es santo. Y todas aquellas acciones que nosotros cometemos contrarias al carácter de Dios son pecados, son pecaminosas. Todo aquel que comete pecado, dice Juan, infringe la ley. Es muy obvio, es una consecuencia lógica, ¿no? Alguien que tiene un patrón de vida pecaminoso infringe la ley de Dios, pero en el original expresa muchísimo más. Esta palabra ley en el Nuevo Testamento en griego se traduce como nomos. Cuando empecé a estudiar este pasaje yo esperaba encontrar la palabra nomos aquí. Decía ley, digo, bueno, es la palabra nomos, pero no es la palabra que encontré, sino que encontré la palabra anomía. Es la palabra nomos más la adición de un privativo que le da un sentido negativo, el privativo anomía. Esto indica que quien vive pecando está sin ley, o más aún, es alguien que es anti-ley, que está en oposición a la ley. Solo se traduce esta palabra en el Nuevo Testamento como ley acá, en 1 Juan. En el resto del Nuevo Testamento se traduce como iniquidad, como maldad, como injusticia, como transgresión. Según el diccionario Vine, sobre anomía dice lo siguiente: define esencialmente el rechazo de la ley de Dios o de la voluntad de Dios y reemplazándola por la entronización de la propia voluntad. Mucho más fuerte, ¿no? La versión abreviada del diccionario Kittel hace el siguiente comentario sobre esta palabra en 1 Juan. Dice, en 1 Juan 3:4 se muestra que el pecado es grave porque es anomía. Es decir, rebeldía contra Dios o transgresión del mandamiento del amor como verdadera ley. Es mucho más lo que está diciendo Juan. Claro, no podía decir algo tan sencillo. Lo que está diciendo que quien tiene este patrón de conducta está rebelado contra Dios. Es anti-ley, es anti-Dios. Por lo tanto, la conclusión lógica que dice a continuación dice, el pecado es infracción de la ley. Juan no describe, como vimos, actos aislados, sino una condición no regenerada de maldad, de iniquidad, de injusticia, de transgresión. Describe un rechazo de la ley de Dios. Por lo tanto, esto constituye un acto de rebeldía abierta contra Dios. Anomía, en el resto de las Escrituras, se utiliza para describir nuestra condición antes de nuestra conversión. Es curioso, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 7, dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, anomías, son perdonadas.
En Tito capítulo 2, versículo 14, dice: quien se dio a sí mismo, Cristo, para redimirnos de toda iniquidad, anomía. No describe el pecado del creyente, porque el creyente, en lugar de rebelarse contra Dios, un cristiano lo que hace es arrepentirse, reconocer su pecado, confesar su pecado. En lugar de ser anomos, de ser anti-ley o estar en contra de la ley, los cristianos podemos unirnos al salmista y decir: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Un pasaje que también refleja el significado de esta palabra anomía como una rebeldía contra Dios está en el famoso pasaje de Mateo capítulo 7. Dice así el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Eso es un verbo participio, o sea que es una acción continua. Hacedores de maldad, anomía, la palabra maldad. Juan aquí argumenta en este versículo 4 que un cristiano verdadero no tiene un patrón de vida pecaminoso, porque un patrón de vida pecaminoso manifestaría, ¿no?, una rebeldía contra Dios y contra su autoridad. En segundo lugar, un cristiano no tiene un patrón de vida pecaminoso porque el pecado es contrario a la obra y el carácter de Cristo. Dice así el versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Describe la obra de Cristo de la siguiente manera: apareció para quitar nuestros pecados, y describe también la obra de Cristo como quien apareció para deshacer las obras del diablo. En cuanto a su carácter, en cuanto al carácter de Cristo, nos dice que Él es justo. Por tanto, no hay forma de vivir un patrón de vida dominado por el pecado y afirmar permanecer a Cristo el justo, quien vino a destruir las obras del pecado. La idea de que alguien puede conocer a Cristo como su Salvador y vivir como el diablo es totalmente contraria a lo que afirma Juan en estos versículos y el resto de las Escrituras. Hay 7 referencias en estos 4 versículos al Señor Jesucristo por medio de pronombres personales y con total claridad cuando le menciona con su título como Hijo de Dios. Juan habla de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, su obra y su carácter, de tal manera que Él y lo que Él ha hecho es totalmente incompatible con el pecado. No hay forma que produzca un patrón de vida pecaminoso en sus seguidores, en aquellos que se llaman cristianos. En cuanto a la obra de Cristo, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y dice: y sabéis. Esta palabra sabéis es una palabra griega que describe un conocimiento pleno, un conocimiento completo, no un proceso de conocimiento. Ellos ya sabían cuál era el propósito de la obra de Cristo y Juan lo que hace es recordarles lo que ellos ya sabían de Cristo y aportar más información al respecto. El propósito de la obra de Cristo es que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está describiendo por medio de esta expresión, quitar nuestros pecados, la expiación. Cuando Cristo murió en la cruz, ofreció un sacrificio sustituto completo y total a nuestro favor, satisfaciendo todas las demandas de Dios, para aquellos que creen en Él por la fe, otorgarles completo perdón por los pecados. Él, por medio de su sacrificio, nos hizo aceptos ante los ojos de Dios, a tal punto que un creyente es total y absoluta y completamente libre de la condenación y la culpa por su pecado. Esto afirma con total claridad que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, que no hay nada que usted pueda hacer que pueda aportar algo a su salvación. No estamos hablando de la santificación del creyente como algo para ayudar a que Dios nos salve. Quiero subrayar esto, no lo tenía acá en mis notas, pero lo quiero subrayar ahora. No estamos diciendo eso.
Estamos diciendo que es imposible que Dios salve a una persona, que el Espíritu Santo venga a ser su morada, que tenga el fruto del Espíritu en su vida y que siga revolcándose en el pecado de la misma forma que lo hacía antes de manifestar o de decir públicamente que creía o que tenía fe en el Señor Jesucristo. No hay manera, no hay forma. Jesucristo en su obra Él pagó por nuestros pecados. Y el objetivo de Juan al traer aquí esta verdad de la expiación no es para ofrecer consuelo o certeza a los creyentes. Eso lo hace en otro lugar. No lo trae acá para ofrecer esta certeza de que nuestros pecados son perdonados, sino para subrayar que la obra y el carácter de Cristo están en oposición al pecado. Por lo tanto, si decimos que Él apareció para quitar nuestros pecados, es incongruente que nosotros vivamos entregados al pecado. La obra de Cristo en nuestra salvación da inicio desde el día de nuestra conversión a un proceso de santificación donde los cristianos empezamos un largo camino creciendo en nuestra piedad y santidad, luchando contra el pecado, por lo cual vivir un patrón de vida pecaminoso sería decir que ese proceso nunca tuvo lugar en nuestras vidas. En cuanto al carácter de Cristo, luego vuelve a hablar de la obra de Cristo, en cuanto al carácter de Cristo ahora dice, y no hay pecado en Él, no hay pecado en Cristo. Esto subraya la impecabilidad y la santidad de Cristo. Pedro dice que Él no cometió pecado en capítulo 2, versículo 22, y en Hebreos 4:15 se nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo no tenía ni tiene nada que ver con el pecado. No pecó, no podía pecar. Su única relación con el pecado fue cargando nuestro pecado, nuestra culpa, y ofreciendo expiación por ella. Él es perfectamente santo. En Hebreos capítulo 7, el autor de Hebreos lo describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es alguien santo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede pretender alcanzar esto? Nadie puede. Y su carácter santo exime la idea de que alguien pretenda permanecer en Cristo. Si Cristo es santo y yo permanezco en Cristo, ¿cómo voy a vivir un patrón de conducta pecaminoso? Por eso el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Los falsos maestros, ellos decían, nosotros le conocemos, pero no guardaban los mandamientos de Dios, los transgredía. Por lo tanto, Juan los llama mentirosos en el capítulo 1, versículo 4. Y esta expresión es similar, ¿no?, a la que Juan hace aquí. La palabra permanecer, Juan la usa para describir a los verdaderos creyentes, al igual que la palabra conocer. Los que permanecen en Cristo, los que conocen a Cristo son los cristianos, son los que son salvos. Lo que es intrigante es la frase, ¿no?, cuando dice no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, más allá de que el tiempo verbal de estas dos palabras describe una situación presente, una realidad continua, un patrón de vida, claramente debemos interpretar todo esto por lo que dice Juan en el contexto. Bajo ningún punto de vista Juan podría afirmar la impecabilidad del creyente por lo que él ya enseñó anteriormente. Claro, nosotros creemos que tenemos la presuposición de que las Escrituras es la palabra de Dios, por ello no se contradice. Pero si lo analizamos independientemente de eso, es imposible que alguien escriba algo tan cortito y no se dé cuenta que lo que está diciendo es contradictorio, no hay forma. Porque Juan esto ya lo deja bien en claro en el capítulo 1. Las Escrituras enseñan que los creyentes pecan. Y hay varias exhortaciones en las Escrituras que van en este sentido. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 24 dice, velad debidamente y no pequéis. Si los cristianos no pecarían, no habría ninguna necesidad de una exhortación de este tipo. En Efesios capítulo 4, 26 dice el apóstol Pablo, iraos, pero no pequéis. Juan mismo habla del pecado en el creyente. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El pecado es una realidad en la vida del creyente, pero no es un patrón, no es lo que lo caracteriza, y eso es a lo que apunta Juan. En el mismo sentido se expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo decía: es inconcebible. Está expresando el mismo concepto con otros argumentos, con diferentes palabras. No peca es un verbo presente, describe una situación actual, y luego dice: todo aquel que peca es un participio, describe una situación continua, pero quería traer todo el contexto de la carta para darnos cuenta que es imposible, que no es lo que está diciendo, sino que habla de un patrón de vida. Cuando dice que no le ha visto ni le ha conocido, me llamó mucho esta expresión, porque no hay lugar. Algunas personas creen que la salvación se pierde, lamentablemente. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que yo de alguna forma debo mantener o cuidar esa salvación que me ha dado. Imagine, imposible. No hay manera, no hay forma. Pero que Juan diga que el que tiene este patrón de conducta de vida pecaminoso no le ha visto ni le ha conocido, no da lugar a que la salvación se pierda. Usted no puede haber conocido a Dios y después no conocerle. No hay forma. No sería lógico. Lo que dice Juan es que alguien que vive de esta manera nunca fue salvo. Nunca le conoció. Es un mentiroso. No lo hizo. Y reforzando luego que el carácter de Cristo es incompatible con una vida pecaminosa, en el versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Nadie os engañe. Esto es muy sugerente en cuanto que se estaba dando una situación donde aquellos que habían salido de la congregación de alguna forma seguían teniendo influencia entre los cristianos. Y lo que nos dice Juan aquí es que el carácter de una persona se hace evidente por su conducta. Un creyente refleja el carácter de Cristo el justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y un incrédulo refleja el carácter del diablo. El que practica el pecado, fíjese cómo habla del pecado en términos bien claros, como una práctica, como una conducta habitual, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es lo mismo que enseña Jesús en Mateo capítulo 7, cuando dice: por sus frutos lo conoceréis. O Santiago, cuando dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te la mostraré por mis obras. La salvación es por gracia, es por medio de la fe. Eso es el contenido del mensaje. Y nosotros podemos ver la manifestación de que alguien es salvo por sus obras, por su conducta. No solamente lo podemos ver en sentido positivo de que alguien es salvo por ver el fruto del Espíritu Santo en su vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sino que también lo podemos ver de forma negativa el que practica el pecado desde el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo fomentó la rebeldía desde el comienzo de la humanidad en el jardín del Edén, fomentó la desobediencia, y si vemos ese patrón de vida en alguien, no deberíamos considerarlo un hijo de Dios. Finalizando este punto, Juan vuelve sobre la obra de Cristo y dice: para esto, en el versículo 8, la segunda parte, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La lógica que plantea Juan es la siguiente: si Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, y el diablo peca desde el principio, entonces un creyente no puede estar caracterizado por llevar a cabo las obras del diablo. Tanto el carácter de Cristo como la obra de Cristo es opuesta, es incompatible, es incongruente con el pecado. Por lo tanto, esto no es lo que va a manifestar un creyente, un verdadero hijo de Dios, en su conducta habitual. Un creyente no tiene un patrón de vida pecaminoso porque el pecado es una manifestación de rebeldía contra la autoridad de Dios. Un creyente no tiene un patrón de vida pecaminoso porque el pecado es contrario a la obra y al carácter de Cristo. Y en último lugar, un creyente no tiene un patrón de vida pecaminoso porque el pecado es contrario
a la obra del Espíritu Santo en el creyente. El versículo 9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta frase con la que comienza todo aquel que es nacido de Dios, qué contraste con el versículo 4. Qué contraste tremendo, que dice todo aquel que comete pecado. Ahora habla de todo aquel que es nacido de Dios. Allí en el versículo 4 se hace una definición del carácter universal del pecado. Lo que describe ahí es alguien que está en rebeldía contra Dios. Ahora describe a alguien que está sujeto a la autoridad de Dios con estas palabras: todo aquel que es nacido de Dios. Y describe el carácter universal del nuevo nacimiento. Las Escrituras describen a un creyente como alguien que nace dos veces. En primer lugar, nacemos de nuestros padres en este mundo, carne y hueso, pero luego nacemos espiritualmente hablando. Habla del nacimiento espiritual de un creyente, la doctrina del nuevo nacimiento o regeneración, que significa volver a nacer, la palabra regeneración. En el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, se nos dice que no todos son hijos de Dios, sino los que creen y reciben a Jesús. Y dice que a estos se les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 se nos dice: los cuales no son engendrados, no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los creyentes son nacidos de Dios. La salvación es de Dios. La salvación es algo segura porque no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros. Y se nos escribe en las Escrituras como nacidos del Espíritu también. En el capítulo 3, versículo 6, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, habla de la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y dice que debemos ser nacidos del Espíritu. En 1 Juan 2:29 se habla de todo aquel que hace justicia es nacido de Él. En el contexto se habla del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el capítulo 5, versículo 4 dice: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Dios el Padre, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y Dios el Espíritu Santo, toda la Trinidad, están involucradas en el nuevo nacimiento, en la regeneración del creyente. Las Escrituras enseñan que nosotros venimos a este mundo muertos por nuestros pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1, se dice que se nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo, usted era un cadáver espiritualmente hablando. ¿Qué puede hacer un cadáver? ¿Cómo puede un cadáver tener fe, venir a Cristo, reconocer al Señor, aceptarle? No hay forma, no hay manera. Y lo primero que detalla en Efesios capítulo 2, antes de hablar de que somos salvos por gracia por medio de la fe, es que lo primero que sucede es que Él nos da vida. Porque si no nos da vida, no hay forma que podamos creer absolutamente nada. La salvación nuestra comienza por iniciativa divina, no por iniciativa humana. Luego el versículo 4 y el versículo 5 dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, obrando en nuestra salvación. Más adelante, o más para atrás, en Romanos capítulo 8, versículo 11, encontramos una referencia directa al Espíritu Santo dándonos vida espiritual. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por el Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo está encargado de aplicar la obra de redención en el creyente. La obra de redención que fue planificada por el Padre. El Padre diseñó y es el autor de la obra de salvación. El Hijo es el ejecutor. Él se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y ofreció su sacrificio como un sacrificio sustituto, perfecto. Luego resucitó, obteniendo victoria sobre el pecado y la muerte, y el Espíritu Santo aplica esa obra en nosotros.
Nos da el Espíritu Santo, las Escrituras enseñan que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, así que si usted ve su maldad y su necesidad de Dios, ni siquiera puede atribuirse ese discernimiento que tiene, sino que se lo dio el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña Juan 16:8. Hace su morada en el creyente, es decir, viene a hacer del creyente su hogar, su casa, de forma permanente. Mora con vosotros, estará en vosotros, dice Jesús en Juan capítulo 14. Somos hechos nuevas criaturas, somos regenerados, como dice Tito 3:5, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, y nos proporciona de seguridad de salvación por su obra interna, diciéndole a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Ser nacidos de Dios implica, está implícitamente ahí la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un acto divino. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Me encanta que el Señor use la figura esta del nuevo nacimiento. Porque claro, usted nació donde le tocó, ¿no? Todos los chicos tendrían por papá a Messi, ¿no? Porque si uno pudiera elegir, elegiría otra cosa. Es lo que hay, hijo. ¿No? Esta es la familia que te tocó y vas a tener que sujetarte a tus padres. Y es así. No dependió de vos. Tanto que se habla de la libertad de albedrío, imagínense, uno agarra, se encuentra naciendo en el hogar que le tocó, en la condición social que le tocó y con el sexo que Dios quiso. ¿Qué elección hay ahí? Ninguna libertad. Es algo que viene de Dios. Dios permite que nosotros podamos tener una relación personal con Él y comenzar este proceso de crecimiento espiritual donde el carácter de Cristo es conformado en el creyente por el mismo Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por causa de esta transformación, mire todo lo que está implícito en decir que somos nacidos de Dios. Por causa de esta transformación, Juan dice que el creyente no practica el pecado y no puede pecar. Es intrigante, ¿no? Que diga no puede pecar. Juan ya habló anteriormente que un creyente peca, como vimos. Lo que está diciendo Juan es que no es una práctica habitual. Todo el contexto apunta a eso, como vimos recién, y los tiempos presentes de los verbos argumentan de que describe una práctica habitual de pecado. El argumento de Juan es claro. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de Dios, posee la naturaleza de Dios, ¿cómo va a vivir entregado al pecado? ¿Cómo va a vivir pecando ahí como si fuera un incrédulo? Si alguien muere entregado al pecado, estaría dando evidencia de que nunca fue un nacido de Dios. Si alguien vive abrazado al pecado, no deberíamos darle ninguna confianza, no deberíamos darle ninguna certeza de que el Espíritu Santo obró en su vida para salvación o de que esté obrando. Porque la obra del Espíritu Santo, lejos de producir un patrón de vida pecaminoso, lo que produce es la imagen de Cristo en nosotros. Sería afirmar que bueno, el Espíritu Santo te quiso transformar, pero fracasó. Si le daríamos alguna certeza de salvación. Usted se imagina, ¿no? Eso, para afirmar algo así, deberíamos contradecir un montón de textos de las Escrituras. La fuente y la causa de la nueva naturaleza es el Espíritu Santo. Continúa en esa línea de pensamiento Juan diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es esto de la simiente? La palabra simiente significa semilla, está relacionado con el acto de sembrar y se usa por metonimia y de forma metafórica para hablar de la descendencia. Del mismo modo que una semilla da origen y vida a una planta, el Espíritu Santo da origen y vida a un creyente, a un nacido de Dios. En 1 Pedro 1:22 describe el Espíritu Santo como una simiente incorruptible implantada en el creyente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios, por medio de su Espíritu Santo, transforma nuestra vida para siempre. Y eso es incompatible con un patrón de vida pecaminoso. La evidencia que da el nuevo nacimiento, que seamos nacidos de Dios, la declara Juan en el versículo 10, que casi que es un versículo de transición para lo que sería el próximo sermón. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Es una conclusión final, y Juan nos dice que podemos distinguir quién es un hijo de Dios, quién es un hijo del diablo. Un hijo de Dios hace justicia, su conducta está alineada con la ley de Dios y ama a su hermano. Un hijo del diablo rechaza una vida justa, rechaza el estándar moral de Dios. Es antiley. ¿Recuerdan como veíamos ahí en el comienzo, en el versículo 4? Y fíjese que un hijo del diablo no es descrito por lo que cree, no es descrito por lo que confiesa, por lo que afirma, sino por cómo vive. No hace justicia y no ama a su hermano. No es de Dios. Hay dos clases de personas en este mundo: los hijos de Dios, que pecan, y cuando pecan se arrepienten y confiesan sus pecados, y los hijos del diablo, que están entregados a un patrón de conducta pecaminoso. Y Juan cierra, ¿no?, todo este tema volviendo a un tema que ya desarrolló en el capítulo 2 y va a desarrollar a continuación, el tema del amor. Sugerente, porque las Escrituras enseñan que el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Y claro, alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede amar a sus hermanos. Este tema lo va a desarrollar en el siguiente pasaje, del amor como la evidencia máxima que puede dar alguien que es convertido. Es un pasaje que no requiere detenernos, prestar atención. Perdón si fue muy ahí, que había que desmenuzar mucho y pensar mucho y estar atento, pero era necesario, ¿no?, para aclarar todas estas dificultades que presentan, y algunas conclusiones finales ya sobre este pasaje. Uno de los propósitos de Juan al escribir es prevenir que los creyentes sean engañados. Leímos justo en esta misma porción. Por incrédulos que pretendan conocer a Dios. Es triste todo lo que sucede en una iglesia cuando se permite que incrédulos, de alguna forma, al ser considerados cristianos, se les permite participar de la iglesia, participar de las decisiones, incluso a veces participar de ministerios. Yo he visto, lamentablemente, situaciones donde habían personas que vivían un patrón de vida pecaminoso y se les daba para que enseñen la Biblia, para que eso de alguna forma les animara. Totalmente contrario, ¿no?, a lo que dice Juan. En lugar de animarlos, dándole participación en los ministerios de la iglesia, bueno, lo que deberíamos hacer es alertarlos a que se examinen a ellos mismos si están en la fe, que lo que están demostrando por su conducta es que no son convertidos. Nosotros no podemos dar plena certeza de eso, pero sí tenemos serias dudas al respecto. Estos engañadores no se limitan a quienes están fuera de la iglesia, porque a veces solemos pensar que, bueno, esto sucede fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Bueno, no es lo que enseña el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, cuando habla del trigo y la cizaña, y dice que el diablo es quien siembra la cizaña. Y es muy difícil para nosotros distinguirlo, es casi imposible, casi que no lo podemos hacer. Entonces, es una advertencia, ¿no?, a tener mucho cuidado antes de determinar. No gustaría poder agarrar y decir, bueno, fulanito, ves esto y decís, no, este hombre no es creyente. Tranquilo. Es muy difícil para nosotros determinarlo. Yo soy muy prudente con respecto a eso, prefiero agarrar y decir, bueno, tengo mis sospechas. Mi querido, tengo muchas sospechas por lo que está pasando en tu vida, porque has abrazado el pecado, no lo soltás, y es lo que yo debería hacer como un hermano en la fe, es poner en duda tu conversión, ¿no?
A menudo evaluamos la salvación de alguien por lo que profesa, ¿no? Si alguien hace la afirmación correcta en cuanto al Evangelio, en cuanto a Jesús, decimos, bueno, es creyente, como que divorciamos a veces en nuestra mente el aspecto moral, lo que produce la salvación. Es un error común en el evangelicalismo y bueno, bajo ningún punto de vista deberíamos hacer eso. Debemos entender que es tan radical. La salvación es por gracia, es por medio de la fe. Usted no tiene que hacer nada, hermano. Pero es tan radical el cambio que algo empieza a pasar. La experiencia misma nos lo demuestra y la Escritura lo afirma. De alguna forma esta enseñanza nos anima o no le anima a esforzarse en su santificación. El hecho de saber que usted es nacido de Dios, que el Espíritu Santo está obrando en su vida, que el pecado como un patrón de conducta es una rebeldía abierta a Dios. De alguna forma esta enseñanza va en el mismo sentido de lo que habla anteriormente cuando habla de la esperanza futura como un efecto y su efecto purificador. Bueno, a entender toda esta realidad nos anima a humillarnos por nuestro pecado, a confesar y a buscar a Dios. Y si alguno de ustedes nota que su vida no ha cambiado, que usted ha confesado a Cristo, pero que eso no ha cambiado absolutamente nada, que ha sufrido algunos cambios por ahí estéticos, ¿no? O de maquillaje, que su vida está maquillada, usted viene a la iglesia, se peina diferente, se viste diferente, canta diferente y parece, ¿no? como un cristiano, pero nada más que eso. Bueno, usted debería examinar en primer lugar cuál es su comprensión del Evangelio, si usted entiende el Evangelio. Y nosotros queremos ayudarle para poder discernir si usted tiene las ideas correctas en cuanto a Jesús. Usted no va a llegar a la salvación por las ideas incorrectas. No hay manera. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces examinar qué es lo que usted cree y también examinar si ha pasado algo, ¿no? En su vida. En mi corta experiencia, cuando hacemos un examen de este tipo, no hay ideas claras en cuanto al Evangelio. Hay ideas que hemos escuchado en otros lugares, muchos venimos de otras iglesias y de pronto hay ideas erradas que hay que erradicarlas y reemplazarlas por las ideas de la palabra de Dios, que es la autoridad. Entonces quiero animarle, si esa es su situación, a que usted pida ayuda, a que le podamos ayudar a examinarse si está en la fe por medio de la palabra de Dios, y si usted se da cuenta que nunca se arrepintió el Señor, que crea en el Señor Jesucristo, que se arrepiente de su pecado. Solo Él le puede dar salvación, solo Él le puede dar verdadera libertad. Usted solamente va a poder abandonar su pecado si usted es un creyente. No de forma total, no de forma perfecta, pero sí poder abandonar su pecado de tal forma que cuando usted mire para atrás, hoy sea un poquito, un milímetro, un chiquitito más santo de lo que era antes de venir al Señor. Que el Señor nos fortalezca, ¿no? En todo este camino que nosotros debemos correr en nuestra santificación. Que el Señor nos dé discernimiento por medio de su palabra de cuál es nuestra situación y que todo esto nos anime, nos empuje a crecer en nuestra relación con el Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu revelación que tú hayas querido, Señor, darte a conocer. Nos asombra en gran manera. Señor, nos maravilla. Señor, nos humilla entendiendo que no podíamos llegar a conocerte si tú no tomabas la iniciativa de revelarte. Padre, y por medio de tu palabra ha obrado, Señor, junto con el Espíritu Santo en nuestra salvación. Poder ver en Cristo, Señor, el hombre perfecto, el único santo, el único sin pecado que cumplió tu ley a la perfección y ofreció un sacrificio definitivo, Padre, y eso nos llena de gratitud. Señor, no permitas que ninguno de nosotros abracemos, Señor, el pecado de tal forma que nos desviemos. Confiamos, Señor, por tu palabra que tú nos sostienes, Señor, en la fe y lo hacemos con mucho temor, Señor. Te agradecemos por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.